Capítulo 20, Ilusión destrozada. Kakashi se despertó con el sonido de un susurro. Automáticamente se congeló, preocupado por el sonido y usando sus sentidos para investigar, sabiendo muy bien que no estaban en la seguridad de Konoha, pero se relajó inmediatamente al darse cuenta de que solo era su sensei. Se sentó y se frotó los ojos, volteándose para ver lo que estaba haciendo el hombre con un suspiro. Kakashi levantó una ceja cuando el ruido hizo que el rubio se pusiera rígido. «Minato-sensei, ¿qué estás haciendo?» Sus ojos se desviaron hacia la bolsa que pertenecía a su compañero de equipo Uchiha, que extrañamente estaba ausente, que sostenía en la mano de su sensei. El rubio miró entre la bolsa y hacia el bosque un par de veces. Kakashi se preguntaba internamente por qué estaba haciendo eso, antes de soltar su propio suspiro, dejar caer la bolsa y acercarse a un árbol para sentarse. Kakashi no estaba seguro de lo que había sucedido. No había visto a su sensei verse tan derrotado antes. Había una clara preocupación, que había visto antes, pero estaba acompañada de miedo, tristeza, como si alguien hubiera muerto. ¿Dónde está Obito? El Chunin de cabello plateado preguntó con los ojos muy abiertos, en voz baja para no despertar a Rin, pero con nerviosismo apenas disimulado. Para su miedo, preocupación, confusión, el comportamiento de Minato se volvió frío ante la mención, su rostro calladamente taciturno mientras sus ojos se lanzaban hacia el bosque. De nuevo Kakashi miró en la misma dirección, luchando con su saco de dormir para ponerse de pie. ¿Le pasó algo? ¿Por qué no nos despertaste? Tenemos que volver. Kakashi se interrumpió abruptamente cuando una mano aterrizó en su hombro y se vio obligado a volver a sentarse. Miró a su sensei con confusión. Obito está bien, dijo Minato con frialdad, con una sonrisa que el Chunin no pudo leer en la oscuridad. Sintió más que vio que su sensei se alejaba de él. Me sorprende que estés tan preocupado por tu compañero de equipo, Kakashi. El ataque se congeló ante las palabras, sin haber notado el tono ligeramente orgulloso pero extrañamente arrepentido que había tomado su sensei. Lo que dijo, era cierto. ¿Por qué Kakashi estaba actuando así? Él, ellos, su equipo, eran shinobi. Obito sabía cómo defenderse, eso era obvio por la forma en que se manejó antes. Kakashi tragó mientras recordaba el evento, su boca se sentía como pergamino. Antes, Kakashi había estado decidido, sus ojos estaban fijos en su sensei. Sabía que las posibilidades de que Minato saliera adelante y ganara eran altas, pero aún había una posibilidad, esa minúscula, pero aterradora posibilidad, de que el hombre fuera superado. ¿Por qué? ¿Y si uno de los enemigos se hubiera acercado sigilosamente a él? Había estado luchando contra 3 Chunin y 2 Chunin. Incluso Namikaze Minato podría cometer un desliz y. Eso no importaba, el punto era que Kakashi estaba preocupado. Entonces, había reaccionado, y en retrospectiva, se dio cuenta de que había sido una tontería de su parte. Lo prudente hubiera sido quedarse con sus compañeros, que eran presa abierta y viable de un tercero, de un enemigo escondido. Y eso fue exactamente lo que había sucedido, ¿no? Había ido tras Minato, contra lo que Obito le había advertido, ni siquiera había sentido al sexto Kumo Shinobi, y a partir de ahí, no supo qué pensar. Su preocupación por Minato se detuvo abruptamente cuando ese horrible y aterrorizado grito rasgó el aire. Kakashi se dio la vuelta, sorprendido de que Rin también estuviera cerca de él, pero sus ojos estaban clavados en la forma desplomada en el suelo. Sin piernas apenas había tenido un momento para murmurar la palabra sorprendida, que, antes de que uno de los Kumo Shinobi gritara por su camarada caído en un tono desesperado, y el grito hizo que Kakashi volviera a darse la vuelta. Ataque Kakashi no era ajeno a la muerte. Tampoco era ajeno a la muerte brutal, y para ser justos, lo que había visto estaba lejos de ser lo peor, pero cuando se dio la vuelta, tuvo un escaso momento para mirar a los ojos del otro Chunin antes de que toda su cabeza acabara. Desaparecido y el cuerpo sin cabeza simplemente cayó al suelo, se retorció un par de veces, antes de quedarse completamente inmóvil. Su mente se aceleró. Porque sí, la muerte todavía lo afectaba tanto como no deseaba admitir, pero en ese caso era más fácil tragarse su orgullo y admitirlo, no porque hubieran estado tan cerca de la muerte, o porque acababa de ver el vísceras ensangrentadas contenidas dentro del cuello de un niño de su edad, porque se había dado cuenta de algo sorprendente tan pronto como lo vio suceder. Su mente conectó los puntos, y cuando se volvió hacia Obito, vio un rojo penetrante. Puede que no supiera mucho sobre el Dijutsu del clan Uchiha, pero algo le dijo, y solo supo que había sido Obito quien mató a esos shinobi.
Kakashi tuvo un momento para mirar a Obito cuando vio que el chico golpeaba el suelo con la mano y murmuraba algunas palabras antes de que el mundo explotara en rojo. Gritando. Más, gritos absolutamente horrorizados de terror y dolor. Kakashi se volvió hacia la pared roja de llamas de la que estaba a solo unos metros de distancia y vio como los Kumo Shinobi restantes eran completamente incinerados ante sus propios ojos. Su piel se derritió, aparentemente ennegreciéndose antes de desmoronarse y volar por los aires en materia humana. Y ceniza no era algo que Kakashi deseara volver a ver nunca más, y una parte de él sintió que la vista estaba grabada en sus ojos, y una parte de él se había preocupado por Rin, quien debe haber estado mucho más afectada por el horrible visión. El resultado de lo que había hecho su compañero de equipo. Pero, incluso con todo lo que había pasado, sí, fue Obito quien había matado a esos shinobi. Pero matar y morir eran conceptos familiares para aquellos con su profesión, y Kakashi lo sabía. Y además, Obito los había salvado. Incluso lo había dicho, a quemarropa. Ellos fueron los que atacaron primero. Habría sido mucho, mucho peor si alguno de ustedes hubiera sido el que muriera. Pero ese no es el caso, y como resultado, no podría estar más feliz. Uchiha Obito era fuerte, y él los había protegido. Trató de decirle a Kakashi que se quedara atrás, pero no lo escuchó, y fue por necesidad que Obito reaccionó como lo hizo. Kakashi se giró para mirar a través de los árboles. Y si Minato-sensei no estaba preocupado por eso, entonces no había ninguna razón por la que debería hacerlo. Además, él no se suponía que debía estar tan apegado a sus compañeros de equipo. Se suponía que no debía formar estos apegos, estos lazos con sus compañeros de equipo que lo hacían temer por sus vidas hasta tal punto cuando estaban fuera de su vista por un momento. Las normas. Se suponía que no debía estar emocionalmente comprometido, tenía que mantener la calma con la cabeza despejada. Vuelve a dormir, Kakashi. Sacado de sus pensamientos, Kakashi se volvió hacia Minato, que ahora estaba arrodillado a su lado. Obito regresará pronto, lo prometo. Dudaba, pero asintió de todos modos, acomodándose en su saco de dormir mientras Minato regresaba a su puesto junto al árbol. 15 minutos después, con la respiración uniforme, se durmió. No se dio cuenta del estallido silencioso que siguió poco después. 3 palabras. 3 palabras, eso fue todo lo que necesitó Obito para sentir que el mundo se desmoronaba a su alrededor, para sentir que se le escapaba el control de la realidad. Darse cuenta del peso de sus elecciones, darse cuenta de que había cometido un error, de que tenía absoluta e inmutablemente, ¿quién eres? Se jodió. Minato-sensei, gritó en voz baja, ignorando, y lo doloroso que fue, ver qué sucedió, la forma en que el hombre se puso rígido ante el honorífico. ¿Qué pasa? Se atragantó levemente cuando el kunai en su garganta se clavó en su piel, extrayendo sangre. Respóndeme, susurró el rubio, pero estaba lleno de una inquebrantable promesa de dolor, de ira y si escuchaba una respuesta que no le gustaba, ahora. Obito miró a su sensei por un momento. Soy Uchiha Obito. No sintió que el kunai presionara más hacia abajo, su sensei probablemente sabía que más presión requeriría primeros auxilios, pero la fuerte intención asesina que de repente inundó el aire le hizo difícil respirar de todos modos. Eso es mentira, gruñó Minato, tú no eres Obito. La mente de Uchiha se tambaleó, por la situación, por sus propios pensamientos, por la poderosa intención asesina que su sensei estaba filtrando, todo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estaba en esta situación? Parpadeó para detener los puntos negros que se formaban en su visión, sus ojos una vez más se encontraron con un azul frío e implacable. ¿Por qué Minato tenía esos ojos? Respirando suavemente para reunir su ingenio, forzó una sensación de calma sobre sí mismo. Si no quería que la situación empeorara más de lo que ya era, y, para ser honesto, no creía que pudiera hacerlo, salvo que le clavaran el kunai en la garganta o escapara y se convirtiera oficialmente en un ninja desaparecido, tenía que mantener la calma. ¿Por qué? ¿Cómo no soy Obito? Gritó, estremeciéndose levemente ante la sangre que se filtraba de su cuello. ¿Por qué eres, el Kyuubi? Las palabras de Obito murieron en su boca mientras observaba al rubio, sus ojos pasando de frígidos a frustrados. No tenía ningún sentido, ¿cómo lo supiste? Se suponía que nadie debía saber sobre eso, excepto unas pocas personas seleccionadas. El Uchiha abrió la boca para hablar, pero fue cortado rápidamente mientras Minato continuaba. Esa vez en la biblioteca. Dijiste que estabas estudiando formas de curarte para que Rin no tuviera que cuidarte constantemente. Siseo. Mientes. ¿Seguridad contra los ladrones de almas?
Seguridad contra la extracción del alma, el robo del cuerpo. Debería haber visto la verdad mucho, mucho antes. Alarmado, y al darse cuenta de a dónde iba su sensei con esto, Obito abrió la boca de nuevo, su mente estaba acelerada. ¿Cómo habían fracasado tanto sus planes? Pero fue interrumpido abruptamente nuevamente cuando la punta del kunai se profundizó un poco, obligándolo a dejar escapar un silbido de dolor sin aliento. Mencionaste cosas frente a la piedra conmemorativa, algo sobre tratar de reacondicionar tu cuerpo, cómo tus extremidades eran más cortas y cómo tenías una cuarta parte del chakra que tenías cuando eras adulto. Los ojos de Obito ampliado aún más. No lo sé. No sé, cómo, por qué o cuándo, pero lo que sí sé es que no eres el Obito que conocí. No eres el niño que cuidé, el niño que enseñé, el chico que siempre sonreía sin importar lo que le pasara. El Uchiha se estremeció ante la forma en que el rostro de Minato se transformó en uno de absoluto desprecio. Esos ojos que pueden mirar tan desapasionadamente a aquellos que han sido asesinados sin piedad. Son los ojos de un asesino despiadado. Silencio. Los ojos de Minato brillaron con desafío y furia, aparentemente queriendo que Obito respondiera, que dijera algo, pero Obito estaba momentáneamente indispuesto. Él lastimó y no fue por el kunai que estaba a una pulgada de profundidad en su cuello. Él sintió como si lo apuñalaran en el corazón con ese comentario. Un asesino despiadado, había dicho su sensei y hablado con tanta vehemencia, certeza absoluta. Obito nunca se dio cuenta de cuánto le dolería ser sospechoso de esa manera. Durante la guerra, cuando se había revelado a todos, a su amigo Kakashi, no había sentido una culpa tan insuperable. No le había importado cuando su sensei se enteró entonces, así que ¿por qué ahora? Se sintió entumecido, y no fue hasta que escuchó la voz de su sensei nuevamente que se dio cuenta de que el hombre lo estaba sacudiendo bruscamente, con el kunai todavía cerca de su garganta. Dime quién eres y. ¿Y qué has hecho con Obito? Gruñó Namikaze Minato, en realidad gruñó, mientras miraba a Obito. ¿Por qué tienes el control de su cuerpo? Todavía sintiéndose un poco entumecido, el Uchiha miró a los ojos de su sensei. Él no tenía un escudo sobre sus ojos, y esa mirada frígida y reticente que Obito había llegado a detestar, no estaba allí. Pero lo que encontró le hizo arrepentirse de haber deseado nunca ver esa mirada desapasionada. Dentro de los ojos del rubio había emociones que Obito nunca había deseado ver en ellos. Dolor, sospecha, dolor, tristeza, furia absoluta, e interiormente, se preguntaba cómo no lo había visto antes, cómo no había visto o sentido estas emociones volátiles, cómo nunca había visto el sufrimiento de su sensei. No. Dejó escapar una risa irónica, aunque salió más como un gorgoteo bajo. No, eso no estaba bien. Él vio venir esto. Y él lo sabía. Cada vez que la evidencia lo miraba a la cara, buscaba la respuesta pacífica e ignoraba el creciente problema. Solo había querido dejar las preocupaciones a un lado, aferrarse a la esperanza de que no era lo que pensaba que era. Eligió la ignorancia y las ilusiones, porque no quería enfrentarse a la verdad. Realmente, quería reírse de nuevo, incluso si la acción le desgarraba la garganta. Algunas cosas nunca cambiaron. Simplemente nunca cambiaron, joder, ¿verdad? Soy Obito, murmuró, apartando ligeramente la mirada. Sintió que el kunai volvía a su garganta, se dirigió a su sensei con una mirada inquebrantable y gritó hasta el límite de lo que su garganta maltratada le permitía. Soy Uchiha Obito. Deja de mentir, eso podría haber funcionado conmigo antes, pero, soy del futuro, declaró Obito, mirando a su sensei, sin darse cuenta de cómo se activaba su Sharingan. Soy del futuro, donde todo se ha ido a la mierda y todos están jodidamente muertos. Minato en realidad hizo una pausa, mirando a Obito. Su mano no se movió, pero el resplandor se disipó y lo que quedó fue la tristeza, la sospecha, el dolor y la confusión evidente, contradictoria. Antes de que el hombre pudiera recuperarse de la proclamación inverosímil, el cuervo continuó. ¿Recuerdas que el Manjeki solo puede activarse cuando alguien precioso muere? No, estoy seguro de que recuerdas cuando Fugaku-sama dijo eso, ese día que me desperté en tu casa, tienes incluso mejor memoria que yo. Bueno, no tengo algunas noticias para ti. Él sonrió, aunque estaba lleno de tanta amargura y repugnancia que parecía más una mueca. Bueno, Rin murió. Finalmente, algo diferente pasó por los ojos de Minato. Se puso rígido, sus ojos se abrieron un poco más. Obito hizo un esfuerzo extra para ignorar la reacción y continuar, su rostro oscureciéndose mientras hablaba. Tú moriste. Kushina Nee-san murió. La guerra sucedió. Tuve que crecer.
Había cosas que tenía que hacer y, en última instancia, morí. En la última parte, se tensó, sintiendo que se acumulaba una ira intensa e inexplicable, empujando su estado emocional y mental, queriendo ser liberado como una especie de demonio furioso. Se suponía que debía unirme aquí en el más allá. Joder, no, ni siquiera sé si en realidad, se suponía que debía morir, y si fui o no al maldito purgatorio o terminé en el mundo puro con a todos ustedes, no lo sabía, pero el punto era... Se suponía que debía estar muerto. Es decir, nunca despertar, nunca más. Y sin embargo, gruñó, con las manos en puños en la tierra a ambos lados de él. Y sin embargo, me despierto y estoy vivo. Pensé que era una ilusión, no, estaba seguro de que era una ilusión, algo destinado a torturarme. Después de todo, se suponía que no debía estar vivo, no después de todo lo que yo había hecho. Sus manos volaron a su cabeza y empuñó su cabello corto y rebelde en ellas, tirando de las raíces maltratadas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien mejor? ¿Por qué no él? Un sollozo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obito se interrumpió con fuerza, apretando y aflojando sus manos en el abrupto silencio antes de dejarlas caer de nuevo a su regazo, notando distraídamente que estaba sentado, ahora, y cerró los ojos, tomando una respiración profunda. Kaguya. Kaguya, estaba seguro de que Kaguya me hizo esto, que hizo un mundo ilusorio para que yo sufriera, y lo hizo, de verdad lo hizo. Se dio cuenta. Habría sido más feliz si se le hubiera permitido el abrazo de bienvenida de la muerte. En ese entonces, al final de la guerra, se había sentido aliviado, y me atrevo a decirlo, se sentía, honestamente, verdaderamente feliz. Había, por primera vez en su vida, había hecho algo bien. Protegió a su mejor amigo. Había protegido a Naruto, el niño de la profecía, el amado hijo de su sensei. Pero en lugar de morir, en lugar de perder el cerebro y liberarse de todo, fue enviado al pasado. Habría sido un regalo para alguien como Naruto, que tenía una habilidad innata para amar incondicionalmente y recibirlo a su vez. Para nutrir, cuidar, motivar. Era solo su carisma natural, casi antinatural. Pero no había sido Naruto volver al pasado, no, era Obito. Tropezando, cayendo, arruinando todo en cada maldita esquina, y una vez más, sin duda estaba solo, nadie detrás de él, nadie a su lado, estaba solo. Para él, para Uchiha Obito, esto era nada menos que el infierno, su propia tortura y camino a la locura. A locura no había confiado. Naruto lo habría hecho. No se había abierto del todo. Naruto lo habría hecho. No había aceptado la verdad. Naruto lo habría hecho. Mató a sangre fría. ¿Y Naruto? Él no tendría. Y la situación en la que se encontraba, la última persona que quería que lo mirara por lo que realmente era, el hombre que había traicionado antes, Minato lo había aceptado durante la guerra, mientras Obito estaba sumido en la agonía de sí mismo. Locura inducida, completamente reacio a aceptar la realidad. Y, sin embargo, cuando en realidad estaba tratando de hacer las cosas bien, tratando de arreglar todo, esta era la situación en la que se encontraba. No importaba lo que hiciera, seguía siendo un asesino despiadado. ¿No personificó eso todo? Él rompió. Se rió entre dientes, algo entre una sonrisa y una mueca formándose en su rostro. Ja. Ja. Sí, soy un asesino de corazón frío. No se dio cuenta de la mirada de sorpresa que le lanzó el rubio. Soy la causa del dolor, la tristeza, tanta maldita muerte, ya ni siquiera es una pregunta. Yo soy oscuridad, y he vivido en el infierno durante más de la mitad de mi vida. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué estaba yo? Enviado al pasado. ¿Qué puede hacer un alma golpeada, rota y oscurecida, además de corromper el futuro? El Uchiha colocó su brazo sobre sus ojos mientras tomaba algunas respiraciones constantes. Podía sentir el líquido tibio goteando por su rostro retorciéndose mientras las emociones lo reclamaban, y no era sangre, esta vez. Calma. Calma era casi demasiado tarde, pero necesitaba recuperar algo de calma antes de que lo estropeara aún más. Respiró. Dentro, fuera, un ritmo constante. Se suponía que yo no debía ser el que tenía esta tarea. No debería haber sido yo. Con una última respiración tranquilizadora, se quitó el brazo de los ojos. Se sentía agotado, cansado, incluso más de lo que se había sentido cuando llegó por primera vez en el pasado. Miró a su sensei con una mirada muerta, incapaz de leer al hombre debido a la oscuridad y borrosidad de sus propios ojos. Todavía no como estoy aquí y en base a lo que pasó aquí, se giró hacia un lado, su voz cayendo por debajo de un murmullo. Es bastante obvio que lo he jodido irreparablemente.
Jodido ni siquiera empezaba a explicarlo. Y, sin embargo, algo le dijo que no fue del todo por accidente. Una parte de él, el joven de 13 años que creía muerto hacía mucho tiempo, quería reconocimiento. Quería ayuda, amor, cuidado y quería aceptación. Él quería para ganar esa atención, y aunque fuera sutil, la había ganado. De la peor manera posible. No fue tan tonto y franco como el anterior, cuando literalmente gritó sobre su grandeza y orgullosamente, erróneamente, gritó sobre su poder y cómo conquistaría a todos algún día. No, no era tan lineal, sino casi igual de idiota. Súplicas sutiles, insinuaciones que incluso pasaban por alto su propio conocimiento. Buscó el reconocimiento, involucrándose por todos los medios en cada acontecimiento, creyéndose más allá de lo que verdaderamente era. Con su conocimiento del futuro, se había imaginado a sí mismo como un héroe. El protagonista. El buen chico, como Naruto. Había justificado cada una de sus acciones. Rastrear a Tsunade, era por Itachi, por el pueblo. Discretamente dando pistas a Minato, diciéndose a sí mismo que era para el pueblo. Al ir en contra de Orochimaru, fue por el bien de su preciosa gente y por el pueblo, expulsar a un futuro traidor. Contra los ancianos Uchiha, ellos eran simplemente los chicos malos mientras que él era bueno. En la piedra conmemorativa, ni siquiera podía justificar eso si lo intentó. Nunca hablaba en voz alta, al menos ya no, y quería decir que era solo un impulso del momento el deseo de hablar con Naruto, mientras que la otra parte de alguna manera sabía que no era tan inocente. La otra parte, la versión más vieja y devastada por la guerra de sí mismo. Tobi. Nuevamente, fue esa complicada batalla de tira y afloja, con él en el centro. Pero esta vez, Tobi casi amplificó sus deseos infantiles, logrando nublar su mente con sus esperanzas, sus sueños, lo que quería ver, envolviéndolo en esa locura embriagadora y haciéndolo perder su ya escaso contacto con la realidad. Todo esto, sin embargo, era simplemente introspección. En última instancia, realmente no lo sabía, y era, muy probablemente, parte de su locura que nunca descubriría sus propios patrones. Creo que es hora de que me digas qué pasó con Kaguya. Obito parpadeó un par de veces, tratando de aclarar su vista todavía borrosa. Funcionó, un poco, pero a través de la oscuridad aún no podía ver claramente el rostro de su sensei. Él suspiró. Fue mi culpa. Un momento de claridad, eso es lo que sintió en ese momento, se sintió, a falta de una palabra mejor, libre, sin prejuicios ni emociones que lo agobiaran. Ya había dejado salir a esa monstruosidad. Él, se dio cuenta de que todo este tiempo había estado culpando a Madara. Madara, Kaguya y su lacayo, por todo. Siempre había sabido que era principalmente su culpa, pero como con otras cosas, lo hizo a un lado, decidiendo que era principalmente porque se enfrentaba a dificultades. Como resultado, se perdió a sí mismo. Se dio esa muleta, que tanto había sufrido y luego decidió que algo tan endeble como eso validaba su locura, su idiotez. Pero no. Él fue quien completó las tareas, mató inocentes y, en última instancia, fue quien tomó cada decisión a lo largo de su vida. Ciertamente, había sido el peón de Madara al principio, pero después de que ese hombre muriera, no tenía para seguir ese camino. Debería haberse ido. Y sin embargo, no lo hizo. Una parte de él había tenido sus sospechas sobre la traición de Madara, sus palabras no tan ciertas, pero, honestamente, a Obito no le había importado en ese momento. Es cierto que se había convertido en una especie de títere controlado por el fantasma de lo que él creía que era Madara y, a través de eso, encontró consuelo. Parecía que todavía era el mismo ahora. Después de todo, con Madara a cientos de kilómetros de distancia, su odio se había trasladado a un objetivo temporal, ¿no? Desde Madara hasta el clan Uchiha, validó sus acciones y decidió que era culpa del clan Uchiha. Diablos, recordó haber admitido tal cosa casi tan pronto como se encontró en el pasado. Y por un tiempo, fue Orochimaru, Danz, siempre. Siempre huyendo de la responsabilidad, huyendo de la verdad. ¿Cómo podría siquiera comenzar a intentar decir la verdad, cuando ni siquiera podía admitirlo a sí mismo? Caí en la oscuridad. Yo, casi me traigo el mundo abajo. Él tragó. Y Kaguya, ella es un dios. Un demonio. Alguien a quien no se le puede permitir resucitar, alguien que no puede volver a existir. Podía sentir una cautelosa confusión en el tono de su sensei. ¿Qué quieres decir? No, dijo Obito en voz baja, encogiéndose en silencio ante el tono absolutamente derrotado que tenía su voz. Solo, no preguntes más. Lo haré, cambiaré las cosas, y no es necesario que sepas más. No puedes hacer todo tú mismo.
Más tarde, Obito se preguntaría por qué su sensei estaba considerando todo esto, por qué realmente le dio peso a las palabras de Obito. Porque incluso si ese no fuera el caso, al menos parecía ser así, y ahora, sin darse cuenta todavía, sin verlo todavía, en parte porque realmente no podía ver, el viajero del tiempo se aferró a esa esperanza. Esa debilidad como una fresa. Se giró hacia donde estaba sentada la rubia, sus ojos brillaban con determinación, rabia, venganza. Cambiaré las cosas. Pase lo que pase. Incluso si tuviera que destruirse a sí mismo en el proceso. Regresar a Konoha fue un asunto tenso, por decirlo menos. Minato era aparentemente normal, y si Obito no hubiera sabido qué buscar, podría haber pensado que su confrontación nunca había ocurrido. Rin y Kakashi ciertamente no lo habían notado. Rin había notado los vendajes alrededor de su cuello, pero él simplemente dijo que una ardilla lo mordió, aunque eso podría atribuirse al hecho de que sus mentes estaban ocupadas con otras cosas. Rin miraba con frecuencia a Obito, como si fuera una etiqueta explosiva sibilante a punto de estallar. Kakashi hizo lo mismo, pero Obito podía ver el tic ocasional de la mano del chico hacia su bolsa kunai. O tal vez solo fue un tic accidental e inconsciente, pero no se permitiría una esperanza tan escasa. De todos ellos, sin embargo, Obito descubrió que estaba más dolido cuando miraba a Minato. Porque, a pesar de que el hombre hizo un esfuerzo notable por no mirar a Obito, todavía podía ver la vacilación, la sospecha y la reticencia. Ni siquiera era la mirada calculadora que había sentido antes, pero era completamente impersonal, como si el rubio esperara que Obito desapareciera si no miraba en su dirección. Como un extraño. Espontáneamente, puso descontento y una profunda tristeza en la boca de su estómago. Fue un resultado desafortunado, pero sabía que era natural que Minato todavía lo mirara con sospecha. Diablos, estaba sorprendido de que lo trajeran de regreso a Konoha, libre, sin ataduras, cadenas o sellos, nada menos. No había respondido a las preguntas del hombre, no exactamente, y probablemente había muchas lagunas en lo que dijo, en realidad no había confirmado que fuera Obito. El pensamiento todavía lo hizo temblar levemente. Él, realmente le había dado a su sensei la idea de que él era un ladrón de cuerpos de algún tipo, ¿no? Sus intentos ciegos de dar pistas sutiles con la esperanza de ayudar a Konoha, terminaron sumando un concepto absolutamente vil, y todo estaba sobre sus propios hombros. Y lo que es peor, no había hecho nada para refutar verdaderamente esa idea. Sí, en realidad no había confirmado que fuera Obito, pero ¿cómo podría hacerlo? Ya no era el Obito que conocía Minato, y el hombre incluso lo había dicho. Él no era el Obito que todos conocían, y él lo sabía. Todas sus preocupaciones anteriores desde el principio habían regresado para atormentarlo después de todo, al parecer. En un sentido retorcido y morboso, realmente había robado este cuerpo. Era Uchiha Obito, sí, pero había robado su cuerpo actual de su Obito, el que realmente amaban. Él no era el mismo. Él no era el Obito normal, no para ellos. Sin embargo, ¿qué era normal? Él no lo sabía. Tal vez, para ellos, era el niño Uchiha perpetuamente retrasado, idiota, siempre sonriente y fácilmente irritable. Quizás fue la oveja negra tonta y propensa a los accidentes de su clan. Tal vez era el chico que siempre estropeaba las cosas, que era exactamente lo que había hecho, así que tal vez no. El punto era que él no lo sabía. Lo que sí sabía era que el Obito que su equipo creía conocer, ese no era él ahora, y nunca volvería a serlo. Dejó escapar una risa tranquila y sofocada, ni siquiera tuvo que preocuparse de que su equipo se diera cuenta, ya que uno lo ignoraba ávidamente y los otros dos estaban tan absortos en sus pensamientos que no estaban al tanto de su entorno. Pero esto era de esperarse, él lo sabía. Lo había hecho, pero se obligó a permanecer ignorante. Se había aferrado a lo que quería, lo que sabía que era falso, pero aún quería, aún anhelaba, convirtiéndolo en verdad en su mente retorcida. Sabía que Minato sospechaba de él, sabía que las cosas se intensificarían si continuaba escondiéndolas. Pero, incluso entonces, no podía decirles. No podía decirles una maldita cosa, especialmente antes, cuando había estado haciendo todo lo que estaba a su alcance para rechazar la verdad. Pero ahora, incluso ahora cuando se vio obligado a enfrentar la verdad, él no quería. Él no quería decirles. No quería cambiar a los ojos de sus equipos, no quería pasar de Uchiha Obito, amigo, dobe y despreocupado compañero de equipo a Uchiha Obito, asesino psicópata. No quería perder su amor, así que ocultó la verdad y, como resultado, perdió la confianza de Minato.
Sin duda, pronto perdería la de su equipo, la de la familia de Itachi, la de Konoha, todo porque no quería enfrentarse a la maldita verdad. Obito negó con la cabeza lentamente, mirando hacia el cielo. Aún así, su decisión estaba tomada, y había pocas dudas en su mente de que no podía retractarse de todos modos. No había forma de reparar los lazos que una vez más había arruinado con sus propias manos, con su egoísmo. Solo déjame disfrutar de la ilusión, solo un poco más. Después de todo, ¿qué era una mentira piadosa más para sus miles de enfermos? Era tan imposible para él estar asustado, que sintiera un miedo honesto y verdadero, ante la idea de perder todo esto por segunda vez. Era tan extraño que quisiera que la ilusión continuara. Solo por un rato, esta ilusión de felicidad, esta ilusión de contenido. Déjalo permanecer, déjame sentir que todo está bien. Sonrió sombríamente, mirando hacia el cielo despejado, demasiado brillante y soleado para su estado de ánimo actual. Después de todo sobre mí es así, ¿no es así? Una mentira, una máscara bien elaborada. Una ilusión. Capítulo 21, Disidencia familiar. Tonto. Ojos cansados y distantes miraban el atestado puesto de entrenamiento. Tonto. Obito se sentó en el suelo a una distancia segura de Itachi mientras el chico más joven se calmaba de su entrenamiento con la práctica de Shuriken Jutsu. Observó, con los ojos pegados al poste, pero con la mente divagando. Escapando. Solo había pasado un día desde que el equipo 7 regresó de su misión de rango CI, para decirlo claramente, Obito estaba cansado. La práctica del equipo de antes no había sido más laxa como lo había sido en el viaje de regreso, y fue completamente desalentador para el ya derrotado viajero del tiempo. Exteriormente, Minato era el mismo. Rin y Kakashi también dieron pasos obvios para parecer imperturbables, pero fue simple notar cuán forzados y antinaturales eran sus comportamientos. Cada vez que Obito se movía un poco demasiado rápido, o hablaba desde detrás de la morena, ella se estremecía un poco. Muy a menudo, cuando el Uchiha miraba a Kakashi, encontraba que su mirada se cruzaba con ojos igualmente oscuros antes de que este último apartara la mirada abruptamente. Incluso Minato, que era relativamente igual, tenía un hábito bastante revelador que dejaba en claro que no todo estaba bien. El rubio todavía se negaba a hacer contacto visual con Obito, y aunque eso podría interpretarse como miedo o cobardía para algunos, era más probable que Minato estuviera guardando sus pensamientos. Ahora que sabía la verdad, sabía que Obito no era el que conocía, tenía que mantenerse vigilado para evitar que un enemigo potencial lo buscara en busca de respuestas. Obito suspiró. Había estado preparado para esto, y todavía le dolía. No tanto como el día anterior, y ciertamente no tanto como la noche en que Minato lo había confrontado, pero aún era un dolor siempre presente. Y aún quedaba la pregunta importante. ¿Qué iba a hacer cuando lo interrogaran de nuevo? Para ser completamente honesto, estaba más que un poco sorprendido de no haberlo hecho todavía. Sobre todo, estaba sorprendido de que todavía lo mantuvieran en la casa de su sensei, en su misma habitación, sin ningún sello de restricción o cadenas que lo ataran. Lo único realmente diferente fue el hecho de que Obito se alejó de ese lugar tanto como fuera posible, eligiendo quedarse fuera hasta tarde antes de volver a casa cuando tanto Minato como Kushina estaban dormidos. De hecho, tenía la intención de pasear por Konoha y sentarse en el monumento Hokage más tarde, todo para pasar el tiempo. No le gustaba la idea de que su presencia incomodara a cualquiera de sus dos anfitriones. Con respecto al interrogatorio en sí, sabía que iba a suceder y aún tenía que hacer un plan. Dudaba en volver a la vida de un ninja desaparecido, pero comparándolo con la seguridad de su equipo, bueno, su propia felicidad era un pequeño precio a pagar. Porque no tenía absolutamente ninguna duda de que, si no lo hacían directamente, al menos eventualmente terminaría en la hospitalidad de Tei con un Yamanaka preparado para sondear su mente. Estaba seguro de que lo llevarían para interrogarlo, seguro de que lo considerarían clínicamente loco o un enemigo. Pase lo que pase, no estaba dispuesto a dejar que entraran en su mente y lo investigaran en busca de información, porque dejar que Konoha se involucrara en sus planes para destruir a Madara y los demás era algo que se negaba a permitir. Egoísta, tal vez. O tal vez fue su sentido de la responsabilidad, porque sintió que debía ser él quien matara al hombre, que era su responsabilidad hacerlo. Sabía que era miope y tonto, similar al sueño de Sasuke. Pero en su defensa, ya no estaba seguro de cuánto podía confiarle a nadie su vida, cuánto podía confiarle a los que le importaban sus propias vidas, para el caso. Porque no iba a permitir que ni uno solo de su precioso pueblo se martirizara, maldita sea.
Obito ya no tenía la confianza inquebrantable de su equipo, ya que casi había roto físicamente ese vínculo, y era poco probable que se recuperara alguna vez. Y si no podía confiar en ellos para que lo cubrieran, ¿quién podría? Itachi no era más que un niño que apenas captaba los conceptos de una sola transformación de la naturaleza a pesar de su genio innato, y Shisui era muy parecido. Aunque se había ganado una relación más amistosa con el jefe del clan, de ninguna manera eran amigos, y su relación solo podía describirse como una sociedad comercial particularmente amistosa. Además, el hombre tenía su deber para con su clan y aldea. ¿Por qué un hombre de un rango tan prestigioso ayudaría a un niño cuestionable? Y aún así, a pesar de la confianza bastante unilateral por parte de Obito, todavía se preocupaba por todos ellos. Ciertamente, había algunas personas en Konoha que hacían que el pueblo no fuera demasiado feliz para él, pero, todavía era Konoha. Y, en cierto modo, Obito finalmente entendió de dónde Naruto había obtenido su inquebrantable amor y lealtad por la aldea, tan imperfecta y llena de cicatrices, y sin embargo, lealtad. Honor. Estos fueron principios con los que Konoha trabajó y prosperó, a pesar de ser una aldea shinobi, lo que generalmente significaba que abundaban las puñaladas por la espalda y la deslealtad. Y fue precisamente por su cultura, su maldita voluntad de fuego que tanta gente terminó haciendo las cosas más tontas e irreversibles, siendo la más común sacrificarse. No quería que nadie en Konoha descubriera nada. No quería que descubrieran más de lo que él era capaz de controlar, porque en caso de que decidieran hacer algo que él no esperaba, algo que resulta negativo y que él no es capaz de arreglar, sería la culpa sobre sus propios hombros. Sus muertes, o sus sacrificios que deberían haber sido evitados por él, serían una culpa no deseada y un peso sobre su propia conciencia. No quería correr el riesgo de perder aún más personas, no de nuevo. Él también, no podía trabajar con nadie, ya no era alguien que pudiera aplicar el trabajo en equipo. Ya no en la medida en que sería más una ventaja que un detrimento. Él, durante casi 20 años, había pasado su tiempo en las sombras, manipulando, engañando, usando y luego asesinando a las personas que estaban incorporadas en su plan. Eso no era trabajo en equipo y, sin embargo, era con lo que estaba más familiarizado. Entonces, no. Tonto puede ser. Puede que sea testarudo. Puede que no sea digno de confianza. Egoísta definitivamente lo era. Pero se negó a incorporar a su equipo o a Konoha en sus planes, era todo lo que realmente quería en este momento. No estar contento con su equipo, ya que ese sueño claramente se disparó, y vivir una vida pacífica en Konoha era igualmente improbable si se tenían en cuenta las circunstancias actuales bastante desfavorables de Obito. Porque, al menos entonces, si llegara a caer, sería el único. Ni Minato, ni Kakashi, ni Kushina, ni Rin, ni la familia de Itachi, ni el pueblo. Solo él. Solo Uchiha Obito. Como siempre fue. Tonto. Parpadeando, dirigió su atención hacia el exterior para observar al joven heredero Uchiha. Obito frunció el ceño al observar los pocos shuriken dispersos, no muchos, pero para Itachi, era extraño, y la extraña mirada de consternación en el rostro de Itachi. El chico no se estaba concentrando en su entrenamiento. Claramente estaba contemplando algo particularmente desconcertante si la frustración y la evidente preocupación que emanaban de su forma eran algo a lo que atenerse. Todavía es un poco extraño que en realidad pueda leer a Uchiha Itachi tan bien, pensó en silencio, sacudiendo la cabeza mientras se ponía de pie. Obito caminó hacia donde estaba el joven pelinegro, sus ojos clavados en el puesto de entrenamiento pero su mente claramente en otra parte. Cuando colocó una mano sobre el hombro de Itachi, el chico se volvió hacia él con un intento de una mirada impasible. «Obito-Nisan. ¿Qué pasa, Itachi?» El viajero del tiempo preguntó con el ceño fruncido, un toque de preocupación en su tono. «Es raro que te distraigas, especialmente cuando ha pasado casi una semana desde la última vez que entrenamos. ¿Estás bien?» Itachi simplemente negó con la cabeza mientras regresaba al puesto de entrenamiento. «Sí. No hay nada de qué preocuparse». Obito soltó un suspiro, frunciendo el ceño más profundamente. «¿Esto tiene que ver con Fugaku-sama?» El Uchiha más joven se puso rígido, lo que provocó que Obito entrecerrara los ojos mientras lo observaba con atención. Obito había esperado, con la forma en que el hombre actuó esta vez, que Fugaku no fuera el individuo tonto y ciego que había sido antes. Tenía la esperanza de que el líder del clan no fuera víctima de los ideales del clan, colocando una carga inamoviblemente pesada sobre los hombros de su hijo mayor todo el tiempo.
El viajero del tiempo pensó que había visto razón y una mente metódica detrás de esos ojos, pero acaso estaba equivocado. Fue sacado de sus breves cavilaciones cuando la voz de Itachi, extrañamente incierta, rompió su concentración. Otou-sama, él solo está haciendo lo que dijeron. ¿Ellos? Preguntó Obito, solo para no recibir respuesta. Para él, ellos probablemente significaba los ancianos del clan Uchiha. No estaba seguro, pero era muy probable que, si alguien, fuera la generación anterior del estimado clan de la que Fugaku estaba recibiendo órdenes. Obito frunció el ceño, observando la forma en que Itachi se acercaba a sí mismo. Esto ameritaba una investigación. Proporcionaría una buena distracción de los temas más deprimentes, pensó Obito. Los ojos cansados, de color negro ónice, se entrecerraron. Nada, pensó con un ligero agravamiento. Con un suspiro de frustración, Fugaku cerró el libro inútil y lo volvió a colocar en el estante antes de agarrar un pergamino cerca de él. Rápidamente lo abrió, escaneando el garabato entintado del texto vertical. Desde hace un tiempo, Uchiha Fugaku había estado frecuentando la biblioteca de su clan con más frecuencia de lo habitual. De hecho, nunca fue un hábito incorporado a su apretada agenda hasta hace unos 5 meses, y desde entonces, se había acostumbrado a pasar la mayor parte de su tiempo libre, ya sea que se le asignaran solo unos minutos o una hora completa, en la vasta extensión de conocimiento archivado, buscando lo que buscaba. No tenía sentido. Ese fue el pensamiento que inmediatamente pasó por su mente cuando descubrió que el estudiante de Minato, Uchiha Obito, tenía el Amaterasu. Había sido lo suficientemente impactante descubrir que la supuesta oveja negra del clan, que se suponía que nunca lograría el Sharingan, había hecho exactamente eso y lo activó hasta la madurez completa. Más aún cuando Fugaku descubrió que el chico de alguna manera tenía el Mangekyou, el nivel de Sharingan que incluso algunos de los más antiguos del clan no tenían, del que incluso el jefe del clan tenía información limitada. Cuando era un simple niño y se enteró del secreto oculto del clan, Fugaku esperaba que nunca activaría la forma devastadora de sus ojos, porque nunca deseó volverse ciego, y ni siquiera deseaba pensar en el absoluto dolor que invocaría la muerte del más cercano a él. El hecho de que Uchiha Obito activara el Mangekyou fue lo que originalmente estimuló la búsqueda de información, de respuestas. De ninguna manera se suponía que el Sharingan se formaría a partir de meros sueños o un genjutsu. No importa cuán elaborado sea, la idea de que el Dijutsu del clan Uchiha fuera engañado por el mismo elemento que debían controlar era ridículo, y esta conjetura no era del todo cierta. De orgullo la idea de que algo tan devastador pudiera lograrse a partir de meras ilusiones hizo que Fugaku temiera por el bienestar de su clan, ya que no tenía dudas de que habría personas que no dudarían en aprovechar esta laguna, en caso de que resultara ser cierto. Sin embargo, la desafortunada circunstancia de la que Fugaku se había dado cuenta era que la información sobre el Mangekyou Sharingan era lastimosamente escasa. Aparentemente, la activación requería la muerte de un ser querido, sí, pero no había detalles. Apego exacto, ¿era un requisito que fuera una relación de sangre? ¿Se activaría si el portador solo creyera que su ser querido había muerto? ¿Degradación exactamente cuánto tiempo pasó hasta que el usuario quedó completamente ciego? ¿Había alguna forma de revertirlo? ¿Qué determinaba las habilidades transmitidas, sangre? ¿Circunstancia? ¿Fuerza? Nada, y fue entonces cuando se dio cuenta. El Amaterasu. Había una razón por la cual esta era la única habilidad archivada del Mangekyou. Y eso fue porque, en la historia del clan Uchiha, la rama principal, las pocas que habían logrado el Mangekyou, al menos, habían tenido el Amaterasu. Uchiha Obito tenía el Amaterasu. Fugaku no le había dicho a Minato, ya que el hombre ya tenía otras cosas de qué preocuparse. Pero esa técnica, esa llama negra sagrada, era una habilidad transmitida a través de la línea principal dentro del clan, la línea de Fugaku. Era un patrón recurrente que había visto en los registros. Hubo muy pocos que alguna vez lograron el Mangekyou, la mayoría de ellos provenían de la rama principal. Aún menos eran los de la rama principal que en realidad tenía el Amaterasu. Pero no importa que, era una habilidad mantenida exclusivamente por la rama principal. Con un profundo suspiro, el jefe del clan enrolló el pergamino y lo volvió a colocar en el estante al que pertenecía. Sin más información que la última. Tendría algún sentido si Fugaku considerara el linaje del chico. Si recordaba correctamente, la madre de Obito era hija del segundo hijo del bisabuelo de Fugaku, un jefe de clan anterior. Entonces, sí, si uno considera la conexión, sin importar cuán diluida sea la sangre, en este punto, entonces tendría sentido que Obito pudiera lograr las famosas llamas inextinguibles.
Aunque solo fuera porque no había otra explicación. Aún así, era extraño. A pesar de que el Amaterasu era una técnica que parecía formarse únicamente en la sangre Uchiha más pura, era terriblemente raro que los portadores de Mangekyou obtuvieran la técnica, incluso dentro de la rama principal. Con esto en mente, pensó Fugaku en voz baja, alcanzando otro libro. Hay una de dos posibilidades. Mi suposición previa de que el Amaterasu está determinado por la pureza de la sangre es falsa y, en cambio, está determinada por algún otro factor, uno que comparten Obito y mis antepasados y que he pasado por alto. Abrió el libro. Oh, hay algo sobre el propio Obito que me estoy perdiendo. La idea de la pureza de sangre había sido una idea sólida, hasta que Fugaku comenzó a considerar a Obito. Después de todo, la misma activación del Bijutsu del clan dependía de la prevalencia de la sangre Uchiha y, a partir de ahí, el control, la aptitud y la flexibilidad con el Sharingan dependían de la sangre del usuario. Había pensado que era una suposición razonable, pero claramente algo andaba mal. Y por eso, 5 meses después, Uchiha Fugaku todavía estaba en la biblioteca de su clan, buscando respuestas. Sin resultados. Fugaku-sama. Se volvió hacia el Uchiha Chunin que se dirigió a él, con el rostro severo. Él no había notado su acercamiento debido a que su mente estaba tan metida en sus pensamientos, pero se negó a mostrar este hecho externamente. Nanami. ¿Qué es? La mujer más joven mantuvo la cabeza inclinada respetuosamente. Los ancianos desean su presencia en la sala del consejo. Es de suma importancia que responda a su convocatoria de inmediato. Fugaku exhaló un profundo suspiro mientras cerraba los ojos, pellizcando el puente de su nariz. Entiendo. Estás despedido. Con un tranquilo ay, desapareció. El jefe del clan volvió a colocar el libro en sus manos en su posición designada en el estante, cruzando los brazos debajo de las mangas después. Tenía algunas ideas con respecto a lo que se refería a esta repentina convocatoria, y no le gustaban las implicaciones en absoluto. Tan pronto como Itachi cumplió 4 años, el consejo había presionado para darle al heredero del clan el campo de experiencia que se requería de uno en su posición. Deseaban ingresarlo en la academia lo antes posible y le habían presentado la idea a Fugaku. Ingresar a Itachi en la academia una vez que alcanzara la edad y acelerar su aprendizaje. Había apaciguado a los ancianos cuando les había dicho que ya tenía otros planes para su hijo, que había planeado un tutor para prepararlo mejor cuando llegara su 4º cumpleaños. Todavía no estaban del todo convencidos, pero habían mantenido las distancias. Es decir, hasta que llegó el cumpleaños de Itachi, y descubrieron exactamente a quién había autorizado Fugaku como maestro del niño. Ninguno de los ancianos lo toleraría, habían dicho, y casi exigieron que Obito fuera evaluado completamente para ver su potencial. ¿Está en condiciones de ser un shinobi, y mucho menos el mentor del futuro de nuestro clan? Y había vuelto a hacer saber sus deseos de que Itachi ingresara a la academia de inmediato. Y en este caso, lo más probable es que quisieran hablar sobre el hijo de Fugaku, Itachi, que tiene 4 años, y repetir sus demandas. Apretó los dientes, preparándose interiormente para una batalla de malicia apenas velada, y salió de la biblioteca. Después de que Obito terminó con el entrenamiento del día, se despidió de Itachi y se dirigió al centro del complejo Uchiha. Sabía dónde se reunían los líderes del clan y había decidido vigilar el área, con la esperanza de que, tal vez, tuviera la suerte de haber elegido un día en el que se encontraran y discutieran. Con suerte, sería el tema que tenía a Itachi tan preocupado. Se sentó en el techo de tejas, en un cruce oculto entre edificios, para mantenerse oculto de los transeúntes y ponerse cómodo. 3 horas después de llegar, Obito se había despertado sobresaltado, aparentemente se había quedado dormido, y se preguntó si debería irse después de observar la posición del sol, pero luego se dio cuenta de que la razón es, por la que se había despertado era encaminar hacia el edificio. Entonces, con la facilidad de la práctica, activó su Mangekyou y se deslizó por el techo del edificio sin ser detectado para encontrar un lugar desde donde espiar. Obito terminó encontrándose en una habitación contigua, donde podía mirar a través de una hendidura en la puerta corrediza y escuchar, suficiente, gracias a la acústica. Así que allí se sentó Obito, Mangekyou activado para una retirada rápida si fuera necesario, con el ojo presionado hacia el pequeño espacio para observar la reunión en curso de los líderes del clan Uchiha. El comienzo fue hablado en tonos bajos que no pudo escuchar con mucha claridad. Antes, había podido escuchar los murmullos claros, bueno, tal vez no tan claros, pero ciertamente no tan silenciosos, y el volumen elevado en los tonos de voz de cada individuo.
Ahora, sin embargo, todos permanecían en silencio a menos que se les hablara o se dirigiera directamente a ellos, y era difícil para Obito descifrar el contexto de la conversación cuando solo podía ver la boca de una de las personas hablando. Podría haber usado su Kamui, pero tenía que asegurarse de poder retirarse en cualquier momento. Después de todo, no sería bueno que lo atraparan espiando al clan. Por lo tanto, se vio obligado a depender de sus habilidades de lectura de labios menos que perfectas y su audición promedio. Sin embargo, una cosa que Obito notó con absoluta facilidad fue cómo se tensaron los hombros de Fugaku. Desde donde estaba sentado Obito, el hombre estaba en una especie de ángulo extraño, donde solo podía ver una parte de su perfil y la mayor parte de su rostro estaba más o menos oculto. Sin embargo, fue bastante simple ver cuán presionado se sentía el hombre, ver cuán estresado estaba el hombre. Su ira y frustración se mantuvieron bajo un fino velo de reticencia y calma, pero fueron traicionados por sus hombros y puños cerrados. Tus decisiones son precipitadas, Obito pudo escucharlo decir, debido a que su volumen aumentaba. Puede que sea un genio incluso para los estándares de nuestro clan, pero Itachi todavía es un niño y. Pensó Obito en voz baja, parpadeando un par de veces para aliviar la sequedad de sus ojos. Tenía sentido, supuso, que el tema fuera sobre las habilidades de Itachi. Después de todo, parecía que se había encontrado con el encuentro correcto. Sacudiendo la cabeza, volvió su atención a la discusión en constante crecimiento. Muchacho, gritó un anciano, con las manos en puños apretados sobre su regazo. Obito interiormente se preguntó sobre el nombre degradante. Si estaba en lo correcto, Fugaku tenía 31 años, cerca de la edad mental del viajero en el tiempo. ¿Y él era un niño? Tú, no levantes la voz, nosotros. Itachi será, pronto, y tus ignorantes ideales solo obstaculizan al clan. La última parte se dijo con un poco más de fuerza, y pudo distinguir las palabras pronunciadas. Me disculpo, Kazuki-san, pero Itachi tiene 4 años. No hay una razón lógica para ingresarlo en la academia tan temprano, ya que 6 es como, Fugaku, no permitas que tus emociones nublen tu juicio. No entiendes la necesidad de llevar a cabo esta acción, la absoluta importancia de ingresar temprano en la academia al heredero de nuestro clan, que representa a la totalidad de los Uchiha. Pero, ¿la elección de Fugaku-sama es tan errónea? Si Itachi realmente es el genio que supuestamente es, esperar 1 o 2 años no debería marcar la diferencia. De hecho, dale hasta los 6 años, y debería estar equipado con suficiente conocimiento y experiencia para acoplar su precocidad y poder graduarse dentro de 1 año. Si su genio está en el nivel que dices, ¿no sería prudente ingresar en él lo antes posible? Es una pérdida de potencial retener al niño. Permítele mostrar sus habilidades en la academia y ya veremos entonces. Es como tú dices, Hyou. Es más sabio empujar al chico y ver su potencial entonces, ya que nada saldrá de mimar a nuestro heredero. A medida que las voces se hicieron más fuertes y más personas agregaron sus propios pensamientos, Obito se recostó con el ceño fruncido. Se dio cuenta de la intención asesina apenas oculta de Fugaku, y para decirlo simplemente, estaba sorprendido. No podía decir si era ignorancia o falta de cuidado, pero la mayoría de los ancianos realmente no prestaban atención a la ira cada vez mayor de su líder. Descartándolo. Obito, con toda honestidad, no pudo evitar preguntarse si tal vez Fugaku se volvió loco con las demandas más desagradables de los ancianos, la primera vez. Por lo que había visto del hombre, Uchiha Fugaku no era ni de cerca el tonto crítico, orgulloso e ignorante que había pensado que era. De hecho, el hombre era más bien como una combinación de Sasuke e Itachi. Tenía su orgullo, por supuesto, cierta terquedad y una fuerte lealtad al clan, pero también tenía una mente analítica que le permitía evaluar las situaciones con poco o al menos un sesgo razonable. Eso fue probado por el hecho de que se había molestado en mirar a Obito con algo más que desprecio, durante su encuentro en la casa de Minato. Él frunció el ceño. De todas las personas, Obito nunca pensó que en realidad, empatizaría con Fugaku. Pero eso era de esperar, supuso. Ya había juzgado mal a Fugaku una vez antes, y no era como si su juicio tuviera un historial de ser particularmente sólido. O cuerdo, para el caso. Suficiente, retumbó Fugaku, cortando el debate en constante crecimiento como acero helado. Obito miró hacia atrás a través de la pequeña rendija y pudo ver los ojos del hombre entrecerrados en rendijas furiosas desde donde estaba sentado. Como no estoy de acuerdo con esta propuesta, Itachi aún no ingresará a la academia. Levantó un brazo para silenciar las protestas que ya habían comenzado. Sin embargo, acepto, cuando la voz de Fugaku bajó a un tono más bajo fuera del rango auditivo de Obito, sacudió la cabeza y se puso de pie.
Ya había tenido suficiente. Descubrió cuál era el problema. Itachi, que era un genio, era tan problemático como antes, al parecer, y era suficiente para mantenerlo distraído de sus pensamientos menos positivos. Quizás podría tratar de ayudar al niño en el futuro, pero por ahora, lo máximo que haría sería entrenar al heredero del clan y ofrecerle apoyo moral cuando fuera necesario. Supongo que eso es aceptable, dijo una voz grave, que sonaba bastante aburrida. Fugaku dio un silencioso HN. Bien. Ahora que todos hemos llegado a un acuerdo, esta reunión es en realidad, Fugaku-sama, antes de seguir adelante, gritó otra voz, sonando como si estuviera divertido. Obito hizo una pausa, frunciendo el ceño ante el extraño tono. ¿Hay algo de lo que quieras informarnos? Me temo que no sé a qué te refieres. Un suspiro. Bueno, entonces, supongo que simplemente debería decirlo, entonces. Creo, el aleteo del pergamino. El chakra de Fugaku estalló en un minuto de pánico. Que una explicación está en orden. Una ligera curiosidad se apoderó de Obito para averiguar qué era lo que tenía tan preocupado al patriarca Uchiha, pero por dentro sabía que era obviamente otro desacuerdo, un choque de ideales entre Fugaku y los ancianos, y el viajero del tiempo tenía pocas dudas de que era algo más que de alguna manera se relacionaba con la supremacía del clan. La repugnancia reemplazó rápidamente a la curiosidad ante el pensamiento, y Obito se tomó un momento para burlarse de las puertas corredizas que escondían su presencia. Decidiendo que se había demorado lo suficiente, sus ojos parpadearon brevemente y dio un paso adelante, deslizándose en el mundo familiar de su Kamui. No escuchó el resto de la conversación.